Ya a estas alturas la mayoría de las personas saben qué es Bitcoin y en qué consiste, pero lo paradójico del asunto es que muy poca gente sabe realmente qué es el dinero y cómo se crea. Por ello sería apropiado examinar la historia del dinero y ver cómo Bitcoin ha cambiado el paradigma de la creación de moneda y su distribución. En este vídeo vamos a presentar una suerte de historia del dinero desde el Neolítico hasta hoy, remarcando los hechos históricos en la evolución del mismo. Una de las formas de interacción más temprana de los humanos fueron el intercambio de bienes. Por ejemplo, una transacción podía involucrar el intercambio de 100 huevos, por ejemplo, por una cabra. Este tipo de interacción se denomina trueque e involucra el intercambio de materias primas entre dos o más partes. Una materia prima en este contexto adquiere valor cuando tiene utilidad y es escaso. Este proceso tiene un problema fundamental. Es una manera ineficiente de intercambiar valor. Por ejemplo, si tienes un hacha de piedra y quieres intercambiarla por un litro de aceite, tienes que encontrar una persona que tenga aceite y quiera, por supuesto, un hacha de piedra. En caso de no encontrar a esta persona, el intercambio no será consumado. Pero existe otro problema. Supongamos que estas personas se encuentran. ¿Cómo se establece entonces la tasa de intercambio? Es decir, ¿a cuántos litros de aceite equivalen un hacha de piedra? Se supone que dependerá de la calidad del hacha y también de la calidad del aceite. Y finalmente existe también el problema de la divisibilidad. Es decir, si solo quiero un cuarto de litro de aceite, ¿cómo hago para intercambiar este aceite por un hacha? No podemos partir el hacha, ya que entonces no sería útil si el hacha le quitamos piezas, como por ejemplo el mango, las cuerdas o la piedra. Bueno, al menos no por considerar al hacha como un bien indivisible. Además, si aún fuera poco, el trueque no es un proceso fungible, es decir, aunque estableciéramos una tasa de intercambio, ¿cómo estar de acuerdo en que todas las hachas de piedra son iguales? Pues en principio no podríamos, ya que tendrían diferentes calidades. Lo mismo ocurre con el aceite, los hay de diferentes calidades y diferentes orígenes. Bueno, en cualquier caso y debido a esta serie de problemas, el trueque es un sistema de intercambio ineficiente. La necesidad es la madre de la invención y consecuentemente el trueque dio paso a la creación de un sistema de intercambio más eficiente. El dinero en forma de monedas hizo su aparición en China durante la Edad Neolítica hace 4000 años. El dinero puede ser considerado como un objeto que representa cierta cantidad de valor. Por ejemplo, una moneda de metal con un hacha inscrita como símbolo puede simbolizar el valor de un hacha de piedra, por ejemplo, real. La eficacia de las monedas en cualquier forma depende de la aceptación y simbólicamente representa cierto valor. Esto es, si la moneda representa un hacha, se puede intercambiar por un litro de aceite, ahora y dentro de un mes. Alrededor del año 200, alrededor de los 700 a.C., el uso de las monedas como dinero llegó al subcontinente indio. Y alrededor del año 210 a.C., en China, pues el emperador chino Qin Shi Huang introdujo una moneda estandarizada basada en cobre y adoptada por ley en el reino, quedando abolidas otras formas de monedas que se utilizaban localmente. Fue una política bastante brillante, ya que unificó el imperio incrementando el comercio internamente. Esto es, aceleró el crecimiento económico y la prosperidad del imperio. Fue la llamada Edad de Oro en China. Ya que el cobre era un material relativamente abundante, pues tenía bajo valor. Pero realmente fue la aceptación la clave para el éxito de este sistema. Un acuerdo entre todos los integrantes del reino. Bueno, se cumplía la exigencia de una tasa de intercambio, ya que se quedaba establecida entonces la convertibilidad de las monedas a objetos físicos y también los servicios definidos a una tasa fija que no variaba sustancialmente a lo largo del tiempo, es decir, había baja volatilidad. Finalmente se cumple también la propiedad de la fungibilidad, es decir, que cada moneda tenía el mismo valor, con lo que también eran indistinguibles. Para el siglo VII después de Cristo aparecieron en China también los pagarés al portador, que ganaron rápida aceptación. Un pagaré al portador es un documento donde el creador del pagaré se compromete a pagar al portador del pagaré una cantidad de dinero o materia prima en un futuro.
pero tampoco nada impedía que este pagaré no pudiese ser transferido a otra persona, ya que el valor que se transfería no dependía del destinatario. Consecuentemente, estos pagarés empezaron a circular como papel moneda. Claramente, la aceptación de los pagarés dependían de los creadores y más específicamente de su reputación. Mercaderes y ricos pues servían a los serían los creadores más solicitados para este tipo de documentos, lo que era clave para su aceptación, claro. No es lo mismo que te lo haga una persona que no tenía nada a que te lo haga una persona millonaria. La rápida expansión en el uso de pagarés permitió a la dinastía Tang crear un tesoro y a su vez un circulante de pagarés respaldado por ese tesoro, propiedad del imperio. Esta fue la primera aparición del papel moneda tal como lo conocemos en el mundo antiguo. La aparición de la demanda de papel moneda en el subcontinente indio trajo una nueva innovación. Previamente, el intercambio de valor requería que sus participantes estuvieran presentes en el tiempo que se realizaba la transacción. Hawala eliminó la necesidad de la presencia de los participantes para consumar una transacción. En otras palabras, el traspaso de valor podía ser realizado en ausencia de los mismos, en el mismo sitio y a la vez. La manera en que Hawala funcionaba era la siguiente. El emisor de la transacción debía al Hawaladar, que era el intermediario del emisor, algunas monedas o papel moneda para transferirlos a otra persona en otra ciudad. El Hawaladar del emisor se comunicaba, por ejemplo, vía correo o a caballo, por ejemplo, con el Hawaladar receptor, para que pagase esa cantidad al receptor mediante este. Al cabo de un tiempo, los Hawaladar acordaban y sincronizaban sus cuentas. Pero bueno, ya no eran tampoco el problema del receptor ni del emisor. Por supuesto, también había una comisión, ya que los Hawaladar no trabajaban gratis. Advierte que en este sistema las monedas o papel moneda no viajan físicamente del emisor al receptor, sino que se acuerda el paso de valor entre el emisor y receptor, debiendo existir un libro de cuentas para la contabilidad. Hay una característica fundamental en este sistema y es la existencia de una cadena de confianza. Ciertamente tienen que confiar en el Hawaladar emisor y los mismos Hawaladas también tienen que confiar entre sí. Este es un aspecto bastante futurista respecto a aquella época. Hay una lección singular que muchos no han entendido todavía, en especial los politicuchos que tenemos, en especial en Europa y en España, y que tiene origen en el Imperio Romano. Esta lección se trata de cómo la degradación de la acuñación causa hiperinflación. Claro está, hoy no existe eso de la degradación por acuñación, que consistía en quitarle valor a la moneda rasgándola o cortándola. Pero existe una impresora, la impresora de billetes. Hay una segunda lección, de cómo un imperio sobreextendido es forzado a devaluar su moneda para convertirse en un instrumento de su propia destrucción. Las monedas romanas estaban hechas de una gran variedad de metales, incluyendo la plata, el hierro y el cobre. La moneda estándar del imperio fue el denario. El denario tenía unos 4.5 gramos de unos 95% de porcentaje en plata. La plata era un material escaso en el Imperio Romano y costaba gran esfuerzo minarlo. Y por supuesto no se minaba con ordenadores, se minaba a pico y pala. El denario fue un instrumento que permitió al comercio del vasto imperio y fue ampliamente aceptado debido a la alta pureza y del prestigio del imperio. No solamente facilitaba las transacciones, sino que representaba una excelente reserva de valor. Sin embargo, el mantenimiento del Imperio Romano fue muy caro. Existían numerosos costos asociados a obras públicas que mermaban al tesoro. Por ejemplo, se construyeron casi 80.000 kilómetros de carreteras para unir el imperio. Se construyeron numerosas obras públicas como los acueductos, las legiones romanas también debían de pagarse también. La ciudad de Roma llegó a tener una población en cierto momento de más de 1 millón de habitantes. Y esto suponía un enorme gasto al tesoro romano. El problema de los romanos era que los costos del imperio no podían ser satisfechos con los impuestos y el saqueo de los territorios conquistados.
Roma no tenía mecanismos financieros ni institucionales como existen ahora para financiar el gasto público. Por lo tanto, solo había tres formas de financiar el gasto público. Aumentamos los impuestos, aumentamos la oferta de plata o devaluamos el denario. Bueno, el imperio realmente solo tenía pocas minas de plata, con lo que esta opción no era válida. Bueno, teníamos también la opción del aumento de impuestos, pero esta era una medida bastante impopular y sobre todo hacía que el cuello del emperador peligrase. Y bueno, pues nada, pues entonces se optó por la última opción, la devaluación. Roma empezó a degradar el denario y en la época de Julio César estaba al 75% de pureza. Para el reinado de Caracalla su pureza era del 5%. Esta degradación había tenido como consecuencias desastrosas la provocación de hiperinflación. El comercio colapsó y los comerciantes perdieron la confianza en el denario. Comerciantes y mercenarios extranjeros al servicio de Roma exigieron los pagos en oro. Ya no se fiaban del imperio. Y por supuesto las legiones romanas se debilitaron y desmoralizaron a medida que eran pagados con denarios carentes de valor. La devaluación del denario era la prueba de que Roma no pudo asumir los costos de mantener su imperio. El fin de Roma, bueno, ya lo conoce todo el mundo. Los pueblos bárbaros germánicos y los hunos atacaron por todos los frentes del imperio, repetidamente. Y de hecho, el último emperador romano fue bárbaro. Por ello, la lección es que la devaluación es tan poderosa que hace caer a grandes imperios. El arte, la ingeniería, la literatura, el derecho y la grandeza intelectual de Roma no sobrevivieron a su colapso. Europa se hundió en una era oscura que duró más de 1000 años, a medida que el fanatismo religioso y la superstición cristiana se apoderaban del continente. A principios del siglo XVI, España había colonizado varias partes del Nuevo Mundo y estaba extrayendo oro y plata usando a los aborígenes como mano de obra esclava. La teoría predominante en este momento se llamó mercantilismo. Y la idea fundamental era que la riqueza de la nación se medía por la cantidad de oro y plata que había en la tesorería del reino. Además de alentar esta búsqueda insaciable, también estimulaba la imposición de aranceles aduaneros y otras barreras económicas entre naciones, cosa que sería fatal para la época. La incursión española en el Nuevo Mundo condujo a la minería y el transporte de grandes cantidades de oro y plata del Nuevo Mundo a Europa. Parte de estos cargamentos eran saqueados por piratas ingleses y bucaneros a las órdenes de banderas piratas. La historia de Inglaterra pues es la historia de la piratería y lo demás son cuentos para viejas. Y bueno, y España también pues usó parte de estos cargamentos para construir catedrales, ejecutar proyectos de vanidad y por supuesto financiar guerras en beneficio de la Iglesia. Este trajín de oro y plata permitió a España mantener el ejército más grande de Europa y construir una armada, la llamada Armada Invencible, y financiar guerras contra Francia, Inglaterra, Países Bajos, los principados alemanes, que por aquella época no existía Alemania, por lo menos en lo que conocemos hoy actualmente, y por supuesto también el Imperio Otomano. Uno de los efectos de la afluencia de oro y plata a España era provocar inflación generalizada en Europa. España tuvo una economía agraria primitiva en esa época que no se benefició del saqueo, solamente se beneficiaron unos cuantos. España tenía un bajo concepto del comercio como actividad global al reino y lo veía como una actividad religiosa y de época pues pasada y de ética limitada. Como consecuencia, España se olvidó cada vez más dependientemente del saqueo de oro y plata para financiar extravagantes aventuras religiosas e imperiales, a la vez de utilizar el comercio como herramienta para el progreso. Básicamente la historia de unos incompetentes administradores es la que podemos contar sobre el Imperio Español, que pudo ser y nunca fue.
Las quiebras del Tesoro español fueron en 1557, en 1560, en 1576 y 1596 y mostraba que el Imperio Romano no tenía, perdón, el Imperio español no tenía base económica real de importancia. Al final España se posicionó donde debía, al final de todo. A medida que España se convertía en nada, Gran Bretaña comenzó a emerger como poder predominante en Europa. Gran Bretaña era una nación mercantilista y por supuesto pirata que valoró el comercio entre naciones. Además, Inglaterra había estado a la vanguardia de la reforma protestante y se adhirió a la doctrina calvinista. En 1776 Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, que demostró la falacia del mercantilismo y demostró que ese libre comercio podía ser un juego de suma cero en el que cada participante en el comercio podía beneficiarse debido a la teoría de las llamada ventaja competitiva. Adam Smith también introdujo el concepto de división de trabajo y sus beneficios. En su obra La riqueza de las naciones, Adam Smith defiende los beneficios del libre mercado y del libre comercio y marca el punto de partida de la teoría económica moderna.